delegado de la Dirección Nacional de Medicamentos ante la Comisión Técnica de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Solo para hacer un recordatorio, él tiene experiencia, tiene una maestría en lo que es farmacovigilancia, y pues el doctor nos ha estado acompañando, nos ha estado compartiendo en oportunidades anteriores lo que es farmacovigilancia. El día de hoy vamos a ver, nos va a presentar los IPS de algunos colegas que les enviaron sus tareas al doctor Bosco, y se va a estar trabajando sobre esto. También pues quiero agradecer al doctor Bosco su tiempo incondicional para compartir con nosotros acá toda su experiencia, ¿verdad?, en este tema tan importante. Y lo dejo con el doctor Bosco. Doctor Bosco, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias siempre al equipo que coordina estas actividades. De verdad que es increíble la manera en cómo persisten en la formación académica, y eso realmente que es algo bastante bueno, que yo admiro mucho. Ya quisiera yo que a veces en nuestro país fuera así, con esa intensidad también, ¿verdad? Pero hay muchos factores que a veces se salen de las manos. Sin embargo, es un placer y un tremendo honor poder tener este espacio para poder compartir algunas experiencias con ustedes. También agradecer a los compañeros que se dedicaron y se tomaron el tiempo en llenar el documento que se había solicitado, ¿verdad? No fue la gran lluvia que yo esperaba, pero fue lo suficiente para poder recolectar algunos datos y poder hacer de alguna manera extrapolable los resultados, ¿verdad? Puede ser que sea la gran generalidad con algunas desviaciones como cualquier estadística, ¿verdad? O valores que pudiesen salirse de esa normalidad, digamos. Entonces, vamos a dar inicio. Bien. Entonces, ahora, siempre en el marco de los informes periódicos de seguridad, vamos a pasar directamente a los resultados de la evaluación estadística de los informes que mandaron algunos compañeros. Pero vamos a ir viendo la manera en cómo vamos a ir interpretando estos resultados. Creo que de aquí vamos a recuperar bastante información. Vean, primero, en un primer punto, ¿cuáles fueron los tipos de IPS que supuestamente se evaluaron según la herramienta que se presentó? Se evaluaron moléculas no innovadoras de síntesis química y se evaluó un producto biológico, específicamente una vacuna. Bien, entonces, ¿qué podemos hablar de los resultados? Primero, un 100% de los IPS evaluados en sus informes, ¿verdad? En el informe de evaluación del IPS, para no redundar la palabra, se identifican componentes del IPS, o sea que en un 100% de los formatos que permiten la evaluación del documento llamado IPS, en un 100% se lograron identificar todos los componentes del IPS, algo que es bastante bueno. Bien, pero cuando ya hablamos de los componentes críticos del IPS, entonces ahí ya no se logró profundizar en un 100%, únicamente en un 33% se logró identificar los componentes críticos. Entonces, es un poco redundante cómo es que el 100% identifica los componentes y un 33% solo los críticos. Bueno, al momento de explorar la herramienta, cuando hablamos de los componentes críticos, ya en alguna de las clases anteriores se ha conversado de que la parte que trata acerca de todo lo que habla de riesgos, ¿verdad? La evaluación de riesgos, la evaluación de beneficios, el balance riesgo-beneficio, los nuevos problemas de seguridad, las señales abiertas, las que están en evaluación, las cerradas, esos componentes son críticos en un informe periódico de seguridad.
Entonces, no todos los que evaluaron un IPS lograron determinar cuáles eran esos componentes críticos. Bien, en cuanto a problemas de seguridad, de los informes recibidos, algunos habían mencionado que sí se encontraron problemas de seguridad y otros dijeron que no. Entonces, ¿cómo es eso posible, verdad? Si se identificaron problemas de seguridad o no y que solo un 33%. A ver, aquí valdría la pena hacer una profundización en cuanto a este criterio estadístico que se está evaluando. Cuando hablamos de si se logran identificar problemas de seguridad, no se trata de que yo a través de mi sistema de farmacovigilancia como industria logre capturar notificaciones de eventos adversos y que esos eventos adversos que yo he detectado directamente los voy a notificar si están relacionados al producto X, del cual he hecho, en este caso, el IPS. Entonces, no se trata que acabo de obtener una o dos RAM de algunas, digamos así, algunas reacciones que estaban no descritas para este producto, pero yo ya directamente voy a proceder a mencionarlas como un nuevo problema de seguridad. Ahí hay que tener mucho cuidado y vale la pena hacer la aclaración. A ver, si yo detecto nuevas reacciones adversas que no han estado descritas para ese producto, es importante que la evaluación interna que yo haga como departamento de farmacovigilancia para este producto X eh, esté debidamente aclarado que no existe ningún otro medicamento concomitante que esté tratando una patología en particular o que no exista otra comorbilidad que pueda explicar el fenómeno que se está describiendo en la reacción adversa. Y más allá de que se identifique si hay una comorbilidad o un fármaco concomitante, es preciso que se siga todo un proceso para identificar en un primer momento si esta RAM está descrita para el grupo farmacológico al que pertenece la molécula del producto X. Entonces, ya tenemos tres cosas. Primero, identificar a través de la notificación si existe una comorbilidad que explique el evento que se está describiendo. Si existe un medicamento concomitante que pueda sinergizar o tener algún tipo de interacción farmacológica que explique el evento que se está describiendo. Si existe ya descrito para un grupo farmacológico, para este caso, para el que pertenece la molécula del producto X, que explique ese evento adverso. Y si nada de eso es posible, entonces sería de abrir una señal. Y en ese momento yo entro ya en la categoría de señales abiertas, que como laboratorio voy a comenzar a darle un seguimiento. Ya luego, cuando yo cierre la señal, entonces yo puedo proceder a sugerirla como una nueva reacción adversa y que va a tener que ser incluida no solo en mi producto X, sino que en todos los productos a nivel mundial que contengan la molécula de este producto X. Entonces, es bien interesante porque en uno de los informes decía, no se han encontrado reacciones adversas nuevas o reacciones adversas que modifiquen el perfil de seguridad. Y en otros sí se detectaban, por ejemplo, dolor de garganta, diarrea, vómito, cefalea en alguno, pero ninguno de estos eventos adversos se aclaraba que ya estaba debidamente evaluado o ya estaba debidamente establecido que no había otra comorbilidad que lo explicara, otro medicamento que explicara la interacción, o si era un efecto de clase farmacológica. Entonces, en ese caso es bien arriesgado decir que estoy identificando un nuevo problema de seguridad, porque tengo que tener la delicadeza, la sutileza de saber si realmente se trata de algo que ya está totalmente evidenciado, que sí es a causa del medicamento.
y no hay otra razón que lo explique. Bien, eso con ese punto. Solamente un 33% logró establecer, de los informes evaluados, solo un 33% logró establecer que sí hay problemas de seguridad, o más bien sí logró identificar en el caso que no hay ningún problema de seguridad. O sea, existe la suficiente pericia para poder decir si hay o no hay problemas de seguridad que tengan una intervención directa o un efecto directo en modificar el perfil de seguridad del medicamento. Bien. Luego, se toman medidas de minimización a partir de los riesgos identificados. Este fue me llamó mucho la atención. A ver, a manera de ejercicio y viéndolo meramente como un ejercicio que se hizo, tanto para los informes periódicos de seguridad que supuestamente sí habían detectado problemas de seguridad, como para los informes periódicos de seguridad que dijeron que no se había detectado nada nuevo, o al menos algo que modifique el perfil. En todos los casos establecieron nuevas medidas de minimización a partir de los riesgos identificados. Y más aún, interesante, en el 100% de los casos establecían como medida de minimización establecer cambios en el prospecto de literatura, ya sea incluyendo estas reacciones adversas nuevas o excluyendo alguna información de algún apartado en particular, pero en el 100% de los casos se hablaba de aplicar alguna medida de minimización. Eso fue bastante interesante. Bien. Otro parámetro que se evaluó a través de lo que ustedes llenaron era si era posible estimar de manera lógica la exposición acumulada del producto. Un 66% de los informes que se presentaron indican que sí es posible determinar de una manera coherente, y de hecho hicieron el ejercicio y pusieron ahí el valor de la exposición acumulada, ¿verdad?, para el producto. También un 66% pudo hacer el cálculo de la exposición durante el periodo del reporte. Entonces, fue bastante interesante ver la manera en que lo hicieron. A ver, el IPS provee nueva información de seguridad saliente. En el 100% de los informes de evaluación de IPS que se presentó, se establecía que sí se puede, que lo que se está generando como información dentro del IPS provee nueva información de seguridad. Entonces, también es algo interesante ver que esta información está sirviendo para generar nuevos datos que van a ser más adelante incluidos, ya sea en la monografía, en el prospecto de literatura, en algún etiquetado, en el plan de gestión del riesgo dentro de las medidas de minimización a adoptar, o dentro del plan de farmacovigilancia para poder generar nuevas actividades adicionales a las de rutina que están descritas en el plan de gestión del riesgo, ¿verdad? Entonces fue bastante interesante ver esto. El IPS obtiene información a partir de literatura y luego esta información se provee hacia afuera. A ver, para decirlo en buen cristiano, como decimos acá en El Salvador, este estadístico lo que buscaba era examinar, explorar si la persona que estaba realizando el informe de evaluación era capaz de establecer que la literatura, ¿verdad?, que está ahí en internet, ahí en los artículos científicos, en los metaanálisis, en las revisiones sistemáticas, incluso dentro de esta era de infodemia que estamos viviendo a raíz del COVID-19 y toda la información que se está generando a gran escala, dentro de todo ese marco de literatura, si hay información que pueda tener impacto dentro de mi IPS. Y luego de que yo ya caractericé que es información que está en internet y yo la tropicalizo a mi informe periódico de seguridad porque tiene que ver con mi molécula o con mi forma farmacéutica o con algún excipiente
o la combinación de esta literatura, ¿sí? Me genera información que yo pueda generar después para incluirla dentro de la monografía del producto, dentro del etiquetado, dentro de las advertencias, dentro del prospecto de literatura. Entonces, solamente un 33% de los informes de evaluación presentados tuvieron la capacidad de establecer esta relación de información. Y en el caso puntual se decía de que no había literatura que generara nueva información de seguridad. Entonces, nuevamente, voy a la pericia que tuvo el evaluador para establecer que sí hay información allá afuera, en el Internet, pero que esta información no está generando por ahorita cambios dentro del perfil de seguridad que me permita generar información saliente. Entonces, bastante interesante y aplaudible, ¿verdad? La intervención. Luego, el IPS, a partir de los datos de seguridad, requiere alguna acción adicional. El 0% de los informes presentados estableció que se requerían nuevas acciones a considerarse, obviamente, dentro del plan de gestión del riesgo. Y entonces ya con esto, a mí me queda el parámetro de que es de entender si se comprende a una totalidad a qué se refiere o qué se buscaba explorar. Aquí lo que buscábamos explorar era si dentro de lo que yo estoy generando como hallazgos de seguridad, me está estableciendo a mí que debo de incluir nuevas acciones dentro de mi plan de farmacovigilancia o dentro del plan de minimización de riesgos. Y si yo aquí arriba estoy viendo que en el 100% de los informes presentados pretendo generar nuevas medidas de minimización de riesgo, ¿cómo es posible que yo diga que no tengo ninguna acción adicional que hacer? Porque de hecho, estas mismas medidas que estoy tomando son acciones a considerar. Entonces, quizás hay hacer el aclarativo que se trata de todo lo nuevo que yo tenga que hacer en cuanto a acciones de seguridad. Entonces, ahí sí quizás habrá que aclarar con un poquito más de profundidad ese punto. Pero de ahí el resto de aspectos que precisamente este era el ejercicio que yo quería hacer, deja un marco, ¿verdad? Un punto de partida de cómo anda la situación. Entonces, de aquí nosotros podríamos inferir que hay un poco de problema en cuanto a comprender que para poder generar adecuadamente un informe periódico de seguridad, se tiene que tener sumamente bien establecido el sistema interno de farmacovigilancia, con una base de datos debidamente adecuada que me permita dar seguimiento a los casos de eventos adversos para uno o más de los productos en cuestión. En un primer momento podría ser los que tienen mayor volumen de ventas, en un primer momento podría ser los que tienen mayor estrecho margen terapéutico o los que tienen mayor consumo por parte de las instituciones públicas. En fin, se pueden establecer una serie de criterios como punto de partida, pero es importante que se establezcan, porque a la par de eso viene el otro componente que es lo que las colegas coordinadoras de estas actividades de capacitación conversaban en un inicio, y que es la búsqueda de información. Si yo mi IPS, mi creación de IPS no lo acompaño de una base de datos, esta base no la acompaño de una debida búsqueda de literatura, va a ser totalmente un fracaso, porque yo necesito estar actualizando la información que puede estar modificando el perfil de seguridad. Entonces, cuando hablamos de la información o la literatura que se debe de investigar y procesar en estos casos, recuerden que hablamos de artículos científicos, de revisiones sistemáticas, de metaanálisis, de resultados de ensayos clínicos, de alertas de seguridad que generan las agencias reguladoras, de alertas de calidad,
de alertas que generen los proveedores de materia prima. O sea, es un sinfín de cosas que tengo que integrar para poder establecer adecuadamente un informe de seguridad, como lo dice el nombre, informe de seguridad, ¿verdad? Entonces, hay muchos aspectos y parámetros que considerar. Más allá de tener todos los datos y la información, viene la explotación de datos, el data mining, ¿verdad? En donde yo necesito ya aplicar algoritmos matemáticos para poder, en la mayoría de casos, establecer si tengo una desproporcionalidad o no tengo una desproporcionalidad, si tengo posiblemente una señal o no hay una señal, establecer si la frecuencia de notificación sobrepasa lo esperado, si se trata de notificaciones potencialmente inducidas por la competencia, etcétera, etcétera. O sea, es un sinfín de cosas que los sistemas de farmacovigilancia tienen que considerar al momento de generar estos documentos que se vuelve necesario ir teniendo experticia en la búsqueda de información y en la explotación de datos. Voy a mencionar algo que me pareció bastante interesante, que a lo largo de esta semana lo recibí. Una colega, no voy a mencionar el nombre, me hacía la consulta si yo le podía recomendar cuáles eran algunos de los POEs mínimo necesarios para poder comenzar un sistema de farmacovigilancia. Entonces yo creo que quizás por las actividades ya no pudimos continuar la conversación con esta colega, pero yo le mencionaba que para tener un inicio, ¿verdad? Una idea de cuál podría ser ese punto de partida, es necesario conocer cómo es la estructura interna de esta industria, ¿verdad? Para conocer a dónde está el departamento de farmacovigilancia, si es dependiente de control de calidad y producción o si es totalmente independiente. Si hay un sistema de gestión de calidad o no lo hay, ¿verdad? Un sistema de gestión documental que pues asumo que tendría que haberlo. Y también conocer el organigrama interno del departamento de farmacovigilancia. ¿Por qué estos dos requerimientos? Porque esto a mí me permite, por ejemplo, a ver, en el caso ideal en que farmacovigilancia es una unidad operativa independiente de control de calidad y de producción, y que el departamento de farmacovigilancia tiene a su referente, coordinador, jefe, gerente, como deseemos llamarle, dentro de esa estructura de farmacovigilancia, y hay un personal, no sé, un equipo multidisciplinario, tal vez un médico, un farmacéutico, algún ingeniero biomédico, si estoy utilizando dispositivos médicos para generar jeringas precargadas, etcétera, qué sé yo. Entonces, este equipo multidisciplinario, ¿qué funciones tiene? Conociendo eso, yo puedo comenzar a establecer procedimientos claros, pero necesito tener una estructura, porque el archivo maestro de farmacovigilancia precisamente eso es lo que busca. Recordemos que el archivo maestro va a tener una tremenda incidencia en la generación documental. Entonces, recordemos que yo necesito tener en ese archivo maestro una caracterización de mi sistema de farmacovigilancia, una réplica de la base de datos de notificaciones de eventos adversos de farmacovigilancia. Y ya cuando hablamos de los procedimientos, recordemos que mi punto de partida es tener ingreso al POE de POE para que exista la codificación adecuada exclusiva de farmacovigilancia, porque esto me va a permitir generar las herramientas de farmacovigilancia, porque voy a tener que tener un procedimiento para la determinación y seguimiento de eventos adversos a través de quejas, a través de fuerza de ventas, a través de, qué sé yo, sistemas electrónicos o bases de datos de farmacovigilancia, o a través de correos electrónicos. Muchas industrias están optando por incluir dentro
del etiquetado dentro de los empaques secundarios, el número de teléfono, el correo electrónico de farmacovigilancia, que son actividades que permiten facilitar la recolección de datos. Entonces, todo eso tiene que estar, obviamente, incluido en un procedimiento. Y por lo general, ese procedimiento va a llamarse implementación de, no sé, por decir algo, inclusión o determinación de las notificaciones de eventos adversos a través de, ¿verdad? Y ahí se establecen las diferentes vertientes a través de que se va a capturar la información relacionada a los sistemas de farmacovigilancia. Luego voy a tener que hacer un procedimiento para la evaluación de la información de seguridad, que de esas van a haber muchas. Va a haber quejas, va a haber el formato directo de evento adverso, va a haber alertas publicadas por parte de la agencia reguladora, ¿verdad? Alertas internacionales, etcétera. Toda esa información se va a procesar y tiene que dar respuesta a un procedimiento de la evaluación de esta información. Luego tendría que existir un procedimiento para la generación documental, ¿verdad? Llámese la generación de los IPS, la generación de los planes de gestión del riesgo, la información de seguridad para el paciente, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el perfil de seguridad y todo lo que de ahí se va derivando, monografía, etcétera. Procedimiento de conexión interna con el resto de departamentos del laboratorio, con control de calidad, con producción, con investigación y desarrollo, con marketing, con quejas, porque con todo va a haber una estrecha relación farmacovigilancia. Y al final todo eso va a tener una incidencia en la calidad documental del informe periódico de seguridad y del plan de gestión del riesgo. Porque si yo no conozco o yo no tengo de la mano el conocimiento de marketing, bien difícilmente voy a poder establecer la exposición, ¿verdad? O con ventas, o con quejas. Entonces, no voy a poder conocer a un 100% si han habido notificaciones relacionadas a un producto o a otros productos que pertenecen a la misma familia terapéutica de este producto X y que va a tener incidencia de manera genérica en todos los informes periódicos de seguridad de esa familia farmacológica. Entonces, es bien importante establecer todos los procedimientos relacionados a la gestión documental. Luego tenemos la gestión del recurso humano, que es otra serie de procedimientos. El procedimiento de capacitación interno del personal del área de farmacovigilancia, el procedimiento de la capacitación al personal del laboratorio, luego al personal externo al laboratorio, pero que me interesa que conozca de la farmacovigilancia de mis productos, ¿verdad? En fin, es una parte muy, muy sensible esta de la capacitación y que también va a tener incidencia al momento que me realicen notificaciones de eventos adversos asociados a mis productos y que por consecuencia también va a tener impacto en el informe periódico de seguridad y plan de gestión del riesgo para mis productos. Bien, dicho esto, entonces vamos a hacer ahora un pequeño espacio. Quisiera dejar antes de pasar a revisar ya un poco con mayor profundidad los componentes del IPS y qué es lo que vamos a ir colocando en las secciones, un pequeño espacio para preguntas. No sé si hay preguntas ahorita ya en el chat o alguien quiere hacer alguna pregunta verbal, pues con mucho gusto se le podría dar respuesta. Si no, continuamos. A ver, Karen Leo. Sí, con gusto, diga. Buenas tardes. Mi consulta es al respecto de Facedra y estos
medios electrónicos para poder hacer las notificaciones. Ajá. Correcto. ¿La industria tiene de alguna manera acceso a eso? Porque, digamos, en el Congreso de este año, del año pasado, perdón, de Antigua, vimos que se podían hacer las notificaciones vía Facedra. Pero, ¿qué pasa cuando uno quiere buscar información en Facedra como empresa? Bien, muchas gracias por su pregunta. Procedo a contestarla. A ver, comentar. Nosotros en El Salvador somos el único país de la región que no estamos todavía utilizando Facedra, pero nuestra realidad es la siguiente y les voy a compartir la experiencia. Cuando nosotros implementamos nuestro sistema de farmacovigilancia, en la primer clase que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, le explicaba que en el año 2016, en octubre del 2016, se le daba vida a un reglamento técnico salvadoreño de farmacovigilancia. Con este reglamento nacía el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que está instalado en la Dirección Nacional de Medicamentos de una manera estratégica para poder compartir in situ información de seguridad y la información documental de los registros sanitarios, etcétera. Entonces, en el 2016 nosotros ya necesitábamos tener una base de datos con la cual comenzar a operativizar las notificaciones de reacciones adversas. Entonces, teníamos 3 propuestas. La primera, utilizar VigiFlow. La segunda, generar un sistema de notificación propio o el proyecto Facedra. Entonces, en el caso de generar un sistema propio por parte de la DNM, en ese momento era empezar algo totalmente de cero. No era viable. Y tomar Facedra era algo que estaba en proyecto. Entonces, como nosotros estábamos sometiéndonos ya a partir del 2017 a evaluaciones con la OPS, entonces decidimos que lo mejor era optar por VigiFlow. Y así fue. Comenzamos a hacer todos los requerimientos que solicitaba el Uppsala Monitoring Center y se hizo todo el proceso para realizar las primeras notificaciones, etcétera, hasta que logramos ser país ya miembro pleno del Uppsala Monitoring Center. Y así fue que empezamos a utilizar el VigiFlow como el primer sistema de notificación que ocupó El Salvador. Pero esa versión de VigiFlow es totalmente diferente a la versión que hay ahora, muy buena, por cierto, valga el comercial. Nosotros no podíamos generar jerarquización en cuanto al notificador. No podíamos generar usuarios para centros locales, para centros regionales, para el muy centro de farmacovigilancia, etcétera. Entonces, a nosotros eso nos empezó a generar complicaciones al momento de querer delegar este proceso de farmacovigilancia al resto de instituciones que estaban ya reglamentadas en el reglamento técnico de farmacovigilancia. Entonces, la DNM ya había comenzado el proyecto de generar su propio sistema informático. Entonces, el sistema informático, que actualmente es el que tenemos vigente, sí nos permite a nosotros que pueda notificar el ciudadano, un profesional, darle seguimiento a una notificación, hacer incorporación de nueva información a la notificación previa, que pueda notificar un referente de farmacovigilancia para la industria, en fin, permite una serie de cosas que en ese momento el VigiFlow no lo permitía. Y Facedra seguía en fase de implementación. Tanto así que terminamos el sistema de la Dirección de Medicamentos en todo el 2017 y en enero del 2018 comenzamos a utilizar esa plataforma hasta hoy en día. Entonces, ese fue el motivo por el cual nosotros no utilizamos actualmente Facedra.
Sin embargo, como país sí tenemos el compromiso que, bueno, y de hecho ya estamos en ese proceso con el gran amigo Pilar Lagos, con la amiga María Los Campos, ¿verdad? De tomar esta plataforma. Pero sí hemos participado de algunas capacitaciones, etcétera, y conocemos de esa plataforma. ¿Qué les puedo decir yo? Indistintamente de la base de datos que el país utiliza a través de su Centro Nacional de Farmacovigilancia, ojo con esto, indistintamente de eso, la industria lo que hace es reportar hacia la plataforma. Y probablemente en alguno de los casos hay un acuse de recibido o un retorno de cierta información, pero ojo, esta información no regresa como una base de datos. Entonces, si lo que yo estoy haciendo es notificar como industria, notifico, pero no me está retornando una base de datos, sino que acuses de recibido o resúmenes en formato PDF, etcétera, yo igual voy a tener la obligación de llevar un sistema propio de mis notificaciones. Indistintamente esté notificando en esta otra, porque a mí no me retorna una base de datos que me permite una trazabilidad completa. Entonces, de ahí que se hace énfasis que en el archivo maestro de farmacovigilancia yo cuente con una base de datos propia a la cual yo le pueda hacer explotación de mis datos. Entonces, de ahí la situación de que indistintamente sea la plataforma que sea la que ocupe el centro regional, perdón, el Centro Nacional de Farmacovigilancia del país, yo pueda llevar mi sistema propio, porque es la única manera de garantizar que yo voy a tener una trazabilidad completa de toda la información a través de una base de datos, que es lo que se sugiere dentro de las buenas prácticas de farmacovigilancia, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, ya sea con Facedra o con cualquier otra plataforma de notificación nacional. No sé si logro aclarar su pregunta, Karen. Sí, de hecho, pero mi pregunta se iba un poquito más allá. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un informe periódico sobre, ay, no sé, acetaminofén. Correcto. Yo no tengo, porque la cultura del guatemalteco no es reportar, no tengo, aunque tenga mi fuerza de ventas entrenada y toda la cosa, no tengo, por ejemplo, yo datos. ¿Y qué pasa si, digamos, los informes que han llegado al ministerio o que han llegado de otra manera no vienen hacia mí? O sea, finalmente yo no voy a poder tener toda la información. Sí, es que ahí es donde, y esa es una muy buena pregunta. A ver, supongamos la siguiente situación. Yo soy un hospital X, ¿verdad? Y he tenido problemas con el medicamento Y. Entonces yo vengo y este medicamento Y pertenece a la industria farmacéutica Y. Vengo y reporto a mi Centro Nacional de Farmacovigilancia guatemalteco, ¿verdad? Y yo recibo la información, la proceso y todo chévere. Ya tengo mi base de datos, incluso ya lo reporté a través de Facedra al Uppsala Monitoring Center y ya forma parte de la estadística mundial. Pero yo como laboratorio Y todavía desconozco que eso ocurrió. Todavía supuestamente desconozco que eso pasó. Pero ¿por qué lo desconozco? Porque el procedimiento de captura de datos no está correcto. Porque tiene que quedar establecido en algún punto, por ejemplo, que si ocurre una notificación hospitalaria, por ejemplo, esta notificación de alguna manera se reporte hacia el centro y hacia el departamento de ventas, al departamento de quejas, qué sé yo, del laboratorio propietario de ese producto Y que se está utilizando en el laboratorio, en el hospital X, ¿ya? Por ejemplo, podría ser en los términos de referencia en las órdenes de compra, podría ser en los términos de referencia cuando se va a adquirir los medicamentos, ¿verdad? Que
sea obligación reportar cualquier reacción adversa a los productos, etcétera, ¿ya? Entonces, es cuestión procedimental, porque si yo obligo, o sea, es que la farmacovigilancia lastimosamente, y usted lo dice muy bien, hay una muy poca cultura porque siempre se ha enseñado, se ha mostrado la cara de que todo es punitivo. Entonces, lo primero que hay que trabajar es sensibilizar que farmacovigilancia no debe de ser punitiva, sino que, al contrario, para evitar llegar a esos extremos punitivos, es importante notificar de manera temprana para poder tener acceso al desarrollo de alertas tempranas, a reacciones tempranas de notificaciones. Entonces, yo siento que en el caso de nuestros países, que todavía esa cultura, como usted bien lo dice, no está del todo desarrollada, es necesario buscar las maneras de obligar. Y si puede ser, por ejemplo, a través no sé, en el caso de los hospitales, nosotros estamos, al menos en El Salvador, estamos incluyendo en nuestros términos de referencia en las compras, ¿verdad? Institucionales, que se incluyen los componentes de farmacovigilancia, que se notifiquen reacciones adversas, que se notifiquen cuando hayan problemas de calidad, problemas de falla terapéutica, pero de una manera obligatoria a través de. Entonces yo creería que es de buscar los mecanismos para poder generar esta cultura desde un inicio, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Le repito, creería yo que es de explotar la parte procedimental y buscar los mecanismos que permitan la obligatoriedad, la notificación. No sé, tal vez reformar algún reglamento que exista en el cual sea de obligatorio cumplimiento para los médicos, los farmacéuticos y cualquier profesional de la salud que conozca acerca de reacciones adversas. Nosotros lo tenemos incluido en nuestro reglamento y de no cumplirse, se cae en ilegalidad porque dejaría de cumplir ciertos artículos de la ley de medicamentos. Y si no se notifica, entonces ya cae en un problema el médico. Entonces, para nosotros es bien importante que esa cultura se vaya generando y pues lo hemos tenido que hacer para un inicio de esa manera, ¿verdad? Amarrarlo a las cuestiones legales, a los artículos de la ley de medicamentos, a los reglamentos técnicos, y de ahí que es bastante importante cuando se generen estos documentos que son de interés para el país, se tome y se convoque a los grupos de manera multidisciplinaria y de la manera más interinstitucional posible. Todas las instituciones de salud, el sector privado, el sector educativo, y de una manera integral abordar el tema, justamente como lo están haciendo en estas capacitaciones, que es muy bonito ver al ente colegiado, al ente que garantiza la seguridad de información de los medicamentos, al CEGIMED, y a la industria. O sea, es sumamente interesante ver este ejercicio. O sea, yo le decía al actual director nacional de medicamentos del país y a la directora anterior que es bien interesante la manera en cómo se aborda en Guatemala esta interinstitucionalidad para poder generar estas capacitaciones, porque da el aspecto de una gran apertura entre todos. Entonces, justamente como este ejercicio, así tendría que ser la generación de los documentos de interés más nacional, ¿verdad? Cuando se habla de reglamentos y normativas que obliguen la notificación. Es la manera que yo veo viable para poder generar la obligatoriedad en un primer momento y que se genere de esa forma la cultura a la notificación. Porque en nuestros países ese es el gran problema de la notificación espontánea. Ahora, si este mecanismo definitivamente no funciona, entonces es de buscar las otras alternativas, por ejemplo, a través de la farmacovigilancia activa, que ya se basa en no esperar, sino que en ir a buscar la información. Entonces, pues ya de eso hablamos otro día, porque creo que si no, no terminaríamos ahora. Pero es interesante, Francisco, ¿verdad? ¿Cómo estás? Soy yo, Eddie. Gusto saludarte. Eddie, mucho gusto. Desde aquí, desde Costa Rica. Qué gusto escucharte y qué bueno. No, el gusto es mío, Eddie.
Tú fuiste Gracias. una de las personas que más nos ha apoyado para iniciar y arrancar en este tema. Sí, gracias. Fíjate, bueno, es interesante escuchar todos estos temas, muy importante y totalmente te sigo en relación de que debemos de concientizar a los profesionales de salud en realidad a reportar, de hacerles ver que esto es importante porque nos ayuda no solo a mejorar la seguridad del uso en los pacientes de los medicamentos y no hacerles ver que esto probablemente lo vean como una situación como muchas veces los profesionales piensan, ¿qué pasa si reporto esto? Probablemente me voy a meter en problemas. No, todo lo contrario. Esto nos ayuda a mejorar la información de prescripción del medicamento y todo esto. Sí hay que tener cuidado cuando hablamos el término de farmacovigilancia activa, porque aquí implica un montón de cosas, incluso hasta estudios clínicos y de hecho, al nivel de industria farmacéutica, si tú mencionas esto, es terrible, porque tú sabes los costos que pueden tener estudios clínicos y esto un producto. Entonces, pues hay que tener Claro. Precaución al utilizar este término. Pero sí, totalmente concuerdo contigo. Es importante de hacer concientizar, de hacer una cultura distinta en los profesionales de salud y que sea en este sentido de poder reportar los eventos adversos correctamente. Gracias. Era un comentario. Gracias a ti, Eddie. Muchas Más que gracias. Muy amable. Gracias. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le saludo a Tatiana. ¿Cómo está, doctor Bosco? Un gusto saludarlo. El gusto es mío, Tati. Tal vez también para construir un poquito sobre la consulta y contarles un poco la experiencia que se tiene en algunos países. Esto, por supuesto, quiero hacer la aclaración antes de comentarlo. Lo tenemos sobre todo en los países donde ya el sistema de farmacovigilancia está más maduro. Pero existe, cuando ya el sistema, me refiero maduro, es a que tenga un departamento establecido con bastante personal donde puedan pues generar este tipo de información. Como bien mencionaba el doctor Bosco, pues la plataforma de farmacovigilancia le corresponde el manejo de esto al Centro Nacional y nosotros como industria no podemos navegar en la base de datos de ellos para ver si hay casos nuestros reportados, ¿verdad? Pero en algunos casos se puede establecer sistemas de reconciliación con el Ministerio de Salud, con el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que enviamos una nota, en algunos casos se acuerda hacerla mensual, en otros trimestral, para no generar como mucho volumen adicional de trabajo al centro, donde les decimos, estos casos, se hace como una tablita, ¿verdad? Un resumen, han sido reportados por parte del departamento de nuestra industria al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Queríamos consultar si ustedes tienen la misma cantidad de casos o hay algún otro caso que haya venido de otra fuente. Entonces la respuesta que nos dan es, tenemos estos casos más estos otros. Y de esa manera, los que nosotros no teníamos, los reconciliamos y los enviamos a Global para hacer el reporte que se necesita. Esto, como les menciono, es una forma de generar esa reconciliación, como la pregunta que hacía Karen, relacionada a cómo sé qué más se reportó de mi producto, ¿verdad? Por supuesto, esto es más fácil cuando se menciona el laboratorio al cual pertenece la molécula. En algunos casos se reportan solo por principio activo, entonces usted no sabe si o no es su producto, pero lo puede tomar dentro de la base porque es el mismo principio activo. Pero, como les menciono, esto es un trabajo adicional para el centro, entonces se busca hacer sobre todo en centros nacionales que ya tienen como mucho personal y más capacidad para generar esta respuesta o que tienen sistemas automatizados que les facilita hacer esta búsqueda. Igual también para complementar un poco la consulta de Karen, cuando se está haciendo su informe periódico y quiere buscar información, una de las formas también de revisar, por supuesto no son casos del país, pero pues son casos a nivel global, ¿verdad? Que lo habíamos visto en una de las sesiones con el doctor Bosco, por supuesto lo que ofrece de forma de acceso, digamos, para nosotros como industria, Uppsala, ¿verdad? En sus plataformas. Y también pues consultar un poco los CEPARs y los diferentes reportes que genera tanto la EMA como la FDA en algunos casos, por lo menos para tener una idea de cómo van las señales y qué cosas se pueden ir detectando o deberíamos de tener como principal atención sobre. Pero sí, igual coincido con el comentario que hizo Eddie, un gusto Eddie también saludarte. Creo que efectivamente el tema de lograr capacitar a nuestros profesionales para que reporten es buenísimo y que no lo puedan ligar a un tema que es punitiva. La farmacovigilancia no es punitiva, no es un tema que lo van a hacer hasta un juicio o un
seguimiento por su criterio clínico a la hora de prescribir un medicamento. Al contrario, lo que estamos buscando es prevención para que podamos utilizar los medicamentos de la manera más segura, y toda la información que se pueda obtener, pues esa información es sumamente valiosa y por eso se busca recopilar, ¿verdad? Pero el espíritu de la farmacovigilancia nunca debe ser punitivo y debe ser para generar datos para tomar mejores decisiones y mejores intervenciones de salud para el beneficio de los pacientes. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Tati, muy amable y qué gusto saludarte. Igual, igual. Hola Tati, perdón, yo tengo una consulta, soy yo Eddie nuevamente y muchas gracias. Perdón, me llamó un poquitito la atención esto, lo que mencionaste ahora de las reconciliaciones que haces con las autoridades competentes. Y estas, solamente dos preguntitas. ¿Esto lo estás haciendo en qué, cada cuánto, si lo haces en forma mensual, trimestral, y si esto lo tienes establecido dentro de tus procedimientos operativos de la compañía? Sí, de hecho bueno, esto normalmente cuando se llega a este acuerdo, esto es una negociación que se hace con el Centro Nacional, ¿verdad? Una conversación que se tiene cuando se hace alguna reunión, entonces en minuta queda establecido que vamos a tener esa posibilidad. Normalmente creo que con los países con los que se está haciendo a nivel de Centroamérica, principalmente con Costa Rica y Cuba, que son centros ya bastante más maduros, ¿verdad? En el avance, digamos, y en la cantidad de personal que tienen disponible para esto. Y en el caso de Cuba se hace trimestral, en el caso de Costa Rica creo que se hace mensual. Mensual, ok. Sí, y eso está así establecido como minuta, no como procedimiento operativo, porque realmente es un favor que nos hace el ministerio, ¿verdad? Claro, claro. Ok, no, muchas gracias. Con gusto. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario o alguna consulta que desee realizar. Bueno, de mi parte no. Yo creo que, Francisco, es más que nada felicitarte y agradecerte por estos espacios. Nos ayudan a todos mucho y que son sumamente importantes. Buenas noches, doctor. Le saluda Jorge Barrientos. Sí, una pregunta hipotética, digamos. Suponiendo que tenemos a un paciente polifarmacia, toma el medicamento A, el medicamento B y el medicamento C. Se sabe fehacientemente que el medicamento A produce, qué sé yo, edema palpebral, por decir algo, y está descrito, muy descrito para el producto A. Ahora, yo soy el dueño del producto B. ¿Puede un reporte de farmacovigilancia del producto B o del producto C, cualquiera de estos dos, recoger la información del producto A en el sentido de la producción de un edema palpebral que no le corresponde? ¿Hasta dónde llega en el caso de los productos B y C, en quienes no está escrito eso antes, mi informe de farmacovigilancia? No sé si he sido claro. Sí, correcto. De hecho, esa es una de las principales dificultades que afronta la notificación espontánea en cuanto a poder, digamos, caracterizar directamente de quién es el problema, aunque cuando ya está descrito para uno de los productos se vuelve un poquito más fácil, para una de las moléculas. El resto de moléculas, si no tienen descrito este efecto adverso, es de alguna manera importante identificar si hay algún tipo de interacción entre ellas y puedan sinergizar el efecto o no, ¿verdad? Entonces, podría de alguna manera determinarse si hay interacción farmacológica entre estos. Ahora, si no hay interacción farmacológica, la plausibilidad biológica es congruente, pues sería algo que directamente le afecta al producto A, pero que no necesariamente tiene que incidir en el problema, en la molécula B y C, ¿verdad?
porque a veces ese es un problema que en farmacovigilancia se le atribuye, ¿verdad? Porque ahí es donde se le atribuye el problema que se genera para todos los medicamentos y por eso es que tiene que delimitarse un medicamento sospechoso, ¿verdad? Pueden a veces haber dos medicamentos sospechosos con dos concomitantes, etcétera, pero es necesario no ser punitivo incluso hasta con las moléculas, ¿verdad? Porque ahí es donde llega la pericia del evaluador, saber caracterizar a qué molécula se le va a atribuir realmente, aunque no siempre es posible hacerlo. Eso es importante aclararlo. No siempre es posible hacerlo. Clarísimo. Muchas gracias, doctor. Bueno, a la orden. Bien. Permítanme. Bien, entonces ya habíamos comentado anteriormente de este formato. Como les repito, y en clases anteriores lo habíamos mencionado, este es un formato propuesto por el Centro Nacional de Farmacovigilancia de El Salvador. Recordemos que, por ejemplo, para las industrias transnacionales, y no me van a dejar mentir los compañeros que nos acompañan, tanto Tatiana como Eddie, que ya existen pues otros formatos internacionales que ya siguen estas industrias, ¿verdad? Que pues ya tienen años de tener desarrollados sus sistemas de farmacovigilancia. En el caso de El Salvador, para nuestras industrias nacionales, este es el formato que se ha propuesto, ¿verdad? Entonces, en la primera sección tenemos los datos del titular del registro sanitario. En la segunda sección tenemos el responsable de farmacovigilancia dentro de la industria, que eso en teoría nosotros lo hemos colocado así para que al momento de realizar una inspección en buenas prácticas de farmacovigilancia, esto coincida, o también al momento de hacer alguna consulta muy puntual sobre la información que se está virtiendo, podamos tener contacto directo con el responsable de farmacovigilancia que ha firmado el informe del periódico de seguridad en este caso. Luego tenemos una sección 3 que habla de la información general del medicamento, ¿verdad? Su nombre comercial o nombres de fantasía en los diferentes países en donde se comercializa, el principio activo, el grupo farmacológico al que pertenece, que es el código ATC. Para nosotros es importante el código más específico posible, puesto que en nuestro listado institucional de medicamentos esenciales del Ministerio de Salud, manejamos los códigos tanto por código de sistema de abastecimiento por código ATC. Entonces es importante para nosotros. Luego tenemos las formas farmacéuticas o forma farmacéutica y presentación comercial a los cuales hace referencia el informe periódico de seguridad. Luego tenemos la información general, ¿verdad? El periodo que cubre. Recordemos que en la clase anterior hablábamos de que hoy por hoy seguimos nosotros en El Salvador la calendarización que recomienda la EMA, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante establecer el periodo que cubre el IPS, el número de IPS, el número de identificador interno, si hay un IPS que se presentó y se revisó anteriormente, ¿verdad? El motivo de la presentación, que esto está en nuestro reglamento y en los procedimientos internos del Centro Nacional, como en la guía de presentación de informes periódicos de seguridad, si se trata de una entrega voluntaria de un requisito al registro sanitario o a una renovación, ¿verdad? Ya se han dado los casos, o si ha sido requerido por el Centro Nacional por un problema de seguridad puntual. Y si se trata, en este caso, de una presentación completa o secciones específicas. En caso de ser secciones específicas, indicar cuáles. El nombre del evaluador, ¿verdad? Previo a presentar el IPS, hay un evaluador. La fecha en que este documento se evaluó, la persona que aprobó la revisión y la fecha en que se aprobó el IPS. Y luego va a la sección del contenido del informe periódico de seguridad, ¿verdad? Bien. Recordemos que
esta misma tabla que les estoy presentando tiene correspondencia con los formatos de la ICH, ¿verdad? Y tiene también correspondencia con otras guías internacionales como las de LANMAT. Entonces, la red PARF tuvo a bien utilizar estos formatos dentro de los diferentes procedimientos que se han armonizado con el resto de países de la región. Entonces, pues hay una portada, ¿no? Y esta portada debería de incluir el número de IPS, el nombre comercial y su denominación común internacional, el nombre y dirección del titular de registro, el periodo que cubre el informe periódico de seguridad, la fecha de primera comercialización, el International Birth Date, la fecha de elaboración en la que se concluye el reporte, la declaración de confidencialidad, ¿verdad? Que como ya les he mencionado varias veces, estos son documentos de carácter confidencial que no se pueden estar compartiendo por internet y mira, te voy a pasar esto para que lo veas. O sea, son documentos muy confidenciales para la industria farmacéutica y que como en nuestro caso, agencia reguladora o como centros de farmacovigilancia tenemos que cuidar y proteger esa confidencialidad. Entonces, es muy importante que también esta confidencialidad sea debidamente declarada en el informe. Luego tenemos una sección introductoria, ¿verdad? En donde se debe de incluir la fecha internacional de primera comercialización, el número del IPS, el periodo que cubre, las características del medicamento, ¿verdad? Esta puede ser tan extensa como se desee, que hable acerca del mecanismo de acción, la clase terapéutica, la dosis, la vía de administración, la forma farmacéutica y algún otro componente relacionado a la farmacología del producto. Es válido incluirlo. Las indicaciones aprobadas y la población tratada. No siempre las indicaciones aprobadas para la molécula van a ser las de mi producto. Recordemos que esto puede tener divergencia, ¿verdad? Y es muy importante aclarar eso. Puede ser que yo, como empresa X, esté interesado en que se me apruebe y presento la evidencia para las indicaciones A y B, pero el otro producto, si se trata de un no innovador, presente indicaciones y evidencias solo para A. Entonces, eso es importante tenerlo muy claro. Luego, la justificación de aspectos que no están contemplados en el IPS, también hay una sección para poder abordar eso. La situación mundial, ¿verdad? Hablamos de la fecha de aprobación del registro y sus renovaciones en cada país, las indicaciones y dosis aprobadas en cada país, los países en donde ha sido aprobado, ¿verdad? Las acciones de seguridad, actualización de medidas adoptadas por razones de seguridad en el periodo del reporte. Eso es muy importante cuando hablamos de acciones de seguridad. Actualización de medidas adoptadas por razones de seguridad en el periodo de reporte. Puede ser que en el periodo comprendido de marzo 2019 a marzo 2020 se tuvo que hacer alguna gestión porque se detectó un problema de seguridad a nivel, ya sea a nivel mundial o a nivel local, ¿verdad? En un país, y entonces es necesario realizar intervenciones y estas tienen que estar debidamente descritas, ¿verdad? Cambios de información de seguridad del producto, y aquí se incluye cualquier información relacionada a cambios en el perfil de seguridad del producto. Entonces es muy importante esta sección de los cambios de información de seguridad. Exposición estimada y patrones de uso, ¿verdad? La exposición a nivel mundial de mi producto, la exposición estimada acumulada y la exposición por experiencia post-comercialización. Entonces, cuando hablamos de la exposición es bien importante tener una idea muy clara de qué tanto ha sido la venta mundial o la venta local de este producto y hacer un estimado a qué tanto se ha expuesto una población particular. Entonces, es un dato que a los centros de farmacovigilancia les es de interés. Bien, luego viene la presentación tabulada de datos en forma resumida, resumen de los eventos adversos, ¿verdad? Aquí hablamos acerca de el acumulado de eventos adversos graves en ensayos clínicos,
acumulado de eventos adversos graves post comercialización, que aquí hace referencia a todos los eventos adversos ya en la fase de comercialización del medicamento y que es de especial interés para los centros de farmacovigilancia, conocer estos datos post comercialización, para las agencias reguladoras también. Luego están los hallazgos de ensayos clínicos, ¿verdad? Que hace referencia al resumen de hallazgos relevantes en los ensayos clínicos, y aquí es donde entra lo que yo les menciono, que es de algunos ensayos clínicos, de las cosas que menos se reportan, ¿verdad? En algunos casos, por parte de la industria. No todas, pero sí es bastante escaso encontrar esta información. Solo las industrias que ya tienen sistemas robustos hacen bastante referencia a estos potenciales errores de medicación. Hasta hacen la clasificación de errores potenciales y errores que ya se ha descrito que han ocurrido, pero se adelantan muchas veces a errores que pueden ocurrir. Entonces, es bien interesante que esta información pueda ir bien detallada en el informe periódico. Luego, los datos no clínicos hace referencia a los hallazgos de estudios no clínicos in vitro e in vivo, ¿verdad? La literatura, como bien decían los compañeros que hicieron sus intervenciones, incluir literatura o referencias utilizadas para la elaboración del informe. Otros informes periódicos, ¿verdad? Si el titular de registro, de acuerdo con las autoridades reguladoras, elabora múltiples informes para una sola sustancia activa, por ejemplo, cubriendo para diferentes indicaciones o para diferentes formulaciones. Entonces, en esta sección se deben resumir los hallazgos significativos de estos informes, ¿verdad? No tal vez incluir la totalidad, pero hacer un resumen adecuado. En general, el titular del registro debe de preparar un IPS o el PEBRER, ¿verdad? Por cada sustancia activa, que eso es lo ideal. Falta de eficacia en ensayos clínicos, también describir los datos de ensayos clínicos que indican falta de eficacia de los productos destinados a tratar o prevenir enfermedades graves o potencialmente mortales y que puedan reflejar un riesgo significativo para la población. Información de último momento, ¿verdad? Que hace referencia a incluir información importante sobre seguridad, eficacia y efectividad, potencialmente importante que se haya presentado después de la fecha cierre de datos o data look point, pero durante el periodo de preparación del informe periódico de seguridad. Entonces, como hay un intervalo de tiempo después del cierre de datos, en ese intervalo entre ya cerré el tiempo para recibir notificaciones y generar mi informe y presentarlo a la agencia reguladora, en ese intervalo de tiempo puede ocurrir algo que se convierte en una información de último momento. Entonces, este apartado 14 se refiere a ese tipo de información. Revisión de señales que les mencionaba, ¿verdad? Al inicio de la presentación, es muy importante que se incluyan las nuevas señales, las que estén en curso, las que estén cerradas. Por ejemplo, en las presentaciones anteriores yo tuve la oportunidad de presentarles un trabajo que realizamos con unos colegas de la OPS y con la compañera Gisette, la doctora Gisette Jiménez del SECMED de Cuba. También trabajamos con Rosa María Papal de Argentina y con otros colegas de OPS. Entonces, yo les mencionaba que hicimos un estudio de desproporcionalidad de estatinas y que habíamos detectado que estas podían generar cataratas. Pero si se fijan, de establecer si generan o no cataratas, no solo fue un hallazgo en la literatura, sino que el hallazgo de literatura nos movió a hacer todo un estudio profundo de la base de datos Vigilize, y a partir de eso, pues hicimos una revisión estadística muy, muy exhaustiva que nos llevó a determinar estadísticamente
a través de un análisis de desproporcionalidad que en efecto hay un riesgo de generar cataratas asociado al uso de estatinas. Pero fue un estudio que duró un poco más de un año, ¿verdad? Y que lo logramos publicar, etcétera. Pero eso es un preámbulo para que se abra una señal. Entonces, cuando hablamos de señales, no es algo tan simple, ¿verdad? Que con una notificación de un evento que no había sido anteriormente descrito, yo digo, ya tengo una señal, sino que es algo un poco más profundo. Y que si se nos da la oportunidad, pues podríamos hacer más adelante algún taller relacionado a eso. Bien, evaluación de riesgos y nueva información de seguridad, ¿verdad? Pues aquí ya se incluye, ya se empiezan a incluir las nuevas identificaciones de riesgos potenciales o nuevos riesgos que realmente se vayan estableciendo a través de las diferentes notificaciones que se van capturando, ¿verdad? Luego, el análisis de la efectividad de las medidas de minimización de riesgo que ya anteriormente dispuse en un plan de gestión de riesgo a través del plan de minimización de riesgos. Luego viene la evaluación de los beneficios, ¿verdad? La información basal de eficacia y efectividad, nueva información identificada sobre eficacia y efectividad, la caracterización de beneficios. Luego viene el análisis integrado de riesgos y beneficios. Vea que aquí es donde se habla del balance riesgo-beneficio. Y acá se integran los aspectos más relevantes de la información aportada. Aquí se habla ya del contexto riesgo-beneficio, la necesidad médica y las alternativas importantes que se pudiesen seguir, ¿verdad? En caso sea así. Luego vienen las conclusiones y acciones, que en esta sección se incluye y se resume la nueva información y su implicación en la evaluación del beneficio para cada indicación aprobada y los datos que han cambiado respecto a la información de referencia. Asimismo, se incluyen las propuestas de medidas a tomar con base a la nueva información disponible, ¿verdad? Que se está generando en el nuevo informe periódico. Luego, la justificación de las medidas a tomar. Y finalmente, una sección de anexos que prácticamente es una de las secciones más largas en los IPS, ¿verdad? Hay unos que son pequeños libritos de 500 páginas y hay otros que llevan hasta 5,000, y de esas 5,000, unas 4,500 pues pueden ser puros anexos, muy importantes todos, ¿verdad? Pero que son ya puras tablas y datos tabulados, ¿verdad? Entonces es una sección bastante grande. Y de esa manera, pues, es que nosotros tenemos que identificar todas las secciones del informe periódico de seguridad. Entonces, si se fijan, generar estos documentos no es una situación tan sencilla, sino que, como mencionaban los compañeros que hicieron sus intervenciones, es hacer una búsqueda bastante integrada, ¿verdad? Y pues no es simplemente colocar lo que encuentre, sino que se trata de hacer una evaluación bastante profunda de la información de seguridad de la molécula, de él o los productos que se pretenden reportar. Bien, no sé si en este punto tenemos alguna duda o pregunta, ¿verdad? Yo dejo el espacio abierto. Aquí hay un comentario, dice: para que un país crezca en cuanto a farmacovigilancia es vital que se capaciten todas las fuentes de información. Pienso que el Colegio de Químicos podría buscar el enlace con el Colegio de Médicos para que reciban una capacitación acorde a su rol y así inicien a confiar en que reportar eventos adversos y fallas terapéuticas no son acciones punitivas para ellos. Y me parece un comentario, a mi humilde criterio, pues, que se podría hacer, ¿verdad? Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda o consulta. Creo que este es el momento para dejar el micrófono abierto.
¿No hay preguntas para el doctor Bosco? Bien, no sé, doctor, si ya concluimos o falta alguna parte para el día de hoy. El doctor Bosco se le cerró el internet, no tardará en ingresar nuevamente. Es un gusto pues que estén con nosotros también colegas y compañeros de otros países, como la doctora Tati, que es nuestra conferencista también por excelencia de SEGIMED, ¿verdad? Profesora invitada de atención farmacéutica, y también el licenciado Zúñiga, que lo tenemos hoy acá presente. Esperamos que nos acompañen en otras conferencias también, ¿verdad? Que se van a continuar dando en relación a este tema hasta que finalice el año. Vamos a dar unos minutos para que ingrese el doctor Bosco, que lo sacó el internet. Ya estoy acá de nuevo. Bienvenido. No se iban a librar de mí. No, aquí lo estamos esperando, doctor. Muy bien. Doctor, ¿todavía falta una parte que usted nos comparta el día de hoy? No, por ahorita no. Okay. De hecho, les quería comentar que yo quería dejar, no sé, ¿verdad? Un espacio para que los colegas pudiesen hacer alguna consulta o entre ellos también poder dar algún feedback, alguna retroalimentación acerca de los datos que se presentaron al inicio y consultas que les pueda generar esto. Yo comprendo y a mí me queda claro que es necesario trabajar en un primer momento más que en el desarrollo del informe periódico de seguridad, en generar otro tipo de base, ¿verdad? Por ejemplo, veo yo una necesidad, y lo voy a decir de una manera muy abierta, de profundizar un poco en la parte de la generación de procedimientos operativos, ¿verdad? Creo yo que también es algo en lo que se podría apoyar mucho, porque veo yo que hay una gran necesidad en esa parte. Eh, yo aplaudo mucho el esfuerzo que se ha hecho por apoyar toda esta fase de la revisión de información, la generación documental, pero también considero que es necesario profundizar en otros temas que me han llegado a mí consultas y que veo que hay bastante necesidad en ese aspecto. Entonces, no sé, ¿verdad? Es un momento en el que podríamos ahorita intercambiar algunas dudas o consultas que tengan las personas que nos están acompañando, y pues con la mayor humildad yo voy a tratar de apoyarles en lo que esté en mi alcance, ¿verdad? Recordemos que yo estoy del lado de una autoridad reguladora y podría darles alguna orientación, ¿verdad? De lo que mi experiencia me ha permitido. Y entre colegas, pues también ahorita podrían, no sé, compartir algunas experiencias en cuanto a esta parte de farmacovigilancia. Se me haría interesante generar una discusión en ese sentido. Estimados colegas, que tienen alguna consulta o algún comentario que hacer en relación a su experiencia de presentar los IPS acá en Guatemala. Me parece que no, doctor, la audiencia está. Sí, tal vez yo quisiera aportar ya hacia lo que mencionaba el doctor Bosco. Me parece interesante y de hecho fue
uno de los temas introductorios de estas capacitaciones, donde hablábamos un poco de los, digamos, de las funciones de la industria dentro de lo que sería el sistema de farmacovigilancia de la industria, ¿verdad? Propiamente, cómo se implementa, qué se necesita. Creo que las consultas que ha estado recibiendo el doctor van un poco en ese sentido, ¿verdad? Cómo se hacen los procedimientos operativos, cómo validamos esto, cómo sabemos si estamos listos para una inspección, para una auditoría. Son temas en los que se podría trabajar, como en otras ocasiones lo hemos hecho. Ahora, aprovechándome que aquí está Eddie, yo sé que él es excelente para eso también, ¿verdad? Y siempre está pues en la mejor forma de apoyar. Desde la industria transnacional, por tener más expertise en el, ¿por qué más expertise? Porque están de cierta manera reguladas por entes estrictos, entonces hay que cumplir con los de esta casa matriz, ¿verdad? Entonces, eso hace que tengan cierto expertise los compañeros de farmacovigilancia. Podríamos preparar una especie de taller quizás orientado a cómo hacer esos procedimientos para apoyar a la industria nacional. En el caso de El Salvador, tuvimos la oportunidad de trabajar con los compañeros del posgrado de farmacovigilancia en los trabajos finales de graduación, cada tema diferente. Algunos compañeros expusieron cómo hacer su sistema de farmacovigilancia dentro de su propia industria. Entonces yo creo que un tipo de taller así ya más práctico, ¿verdad? Cómo se come todo lo que hemos hablado, podría ser interesante. Creo que eso es un poquito lo que Francisco nos estaba proponiendo, ¿correcto, Fran? Correcto, Tati, exactamente. Considero yo que esa base es fundamental para poder continuar con el éxito de la elaboración de estos documentos, porque de hecho tú perfectamente sabes que es necesario generar un procedimiento de todo lo relacionado al sistema de notificación para que yo pueda tener éxito al momento de generar un informe periódico de seguridad. Sí, totalmente de acuerdo. Y para poder estandarizarlo, lo interesante de lograr ese tipo de, bueno, y nosotros como farmacéuticos, la mayoría, de verdad sé que también hay médicos acá, pero algunos farmacéuticos, la mayoría, tenemos nos encantan los procedimientos operativos estandarizados, es como una pasión, ¿verdad? Sí. Parte del top. Sí. Entonces yo creo que es bien interesante ir generándolos, cómo se tiene que reportar, y también cuando se tiene personal nuevo dentro de la industria, que vaya a abordar labores de farmacovigilancia, ya tenga escrito cómo se hacen las cosas ahí, ¿verdad? Entonces, lo primero es definir las reglas del juego, y eso va dentro de los procedimientos operativos estandarizados para las partes más importantes o más vitales, y posterior a eso, ¿verdad? Ya es empezar a construir. Pero sí creo que esto sería un ejercicio muy interesante. A mí me gustaría como escuchar a los compañeros de la industria nacional si les hace sentido, si les gustaría que trabajemos en algo como más taller, y si a la doctora Lorena de Regimet también le parece adecuado que podamos pues, preparar un taller con este objetivo, digamos. Hola Tati, soy yo, Eddie, muchas gracias. Sí, te sigo con respecto a lo del taller, me parece una muy buena idea. Realmente creo que esto nos ayuda. Siempre tenemos en cuenta y tal como lo mencionas, o sea, realmente nosotros en las industrias farmacéuticas pues estamos siempre muy acostumbrados a todos los procedimientos operativos o estandarizados, dado que pueden haber múltiples procedimientos que tenemos que cumplir, y siempre ante las auditorías e inspecciones debemos estar debidamente apegados tanto a los procedimientos internos de la compañía, pero también 100% acoplados a las regulaciones propiamente que genera la autoridad de salud. Entonces, siempre estos talleres nos ayudan mucho a ver cómo debemos de enfocarnos, cómo debemos de dar y dentro de todo esto, por ejemplo, los informes periódicos de seguridad, cómo los vamos a mantener. En mi experiencia, pues al momento ha sido bastante bien, incluso en Guatemala, El Salvador, los informes de periódicos de seguridad, la forma como lo hemos estado manejando, pues me parece bastante bien. Siempre es importante que existen lineamientos internacionales que debemos de seguir el proceso, como es el ICH, ¿verdad? Normalmente siempre siguiendo este mismo lineamiento y no salirnos de ello, ¿verdad? Porque eventualmente es como tratar de inventar la rueda que ya está inventada, ¿verdad? Entonces, realmente te sigo y cuentan con todo mi apoyo en ese sentido, si necesitan en la elaboración de un taller, ¿verdad? Para lo que es informes de periódicos de seguridad. Gracias, Eddie, muy amable.
Muchas gracias, completamente de acuerdo. Agradezco el apoyo del doctor Zúñiga, la doctora Calderón y por supuesto el doctor Bosco. Y sí estoy realmente, estamos creo que todos interesados en que se realice un taller, el cual vamos a estar coordinando con la doctora Tati, el doctor Bosco y el doctor Zúñiga para la próxima reunión que tengamos, para ver cómo lo vamos a poder abordar y organizar con la cantidad de las personas que asisten regularmente a estas actividades. Muchas gracias, vamos a estar coordinando esta actividad. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o consulta? Licenciado Barriena. No, licenciada, muchas gracias. Solamente agradecerles por la oportunidad de participar en tan importante evento. Gracias. A la orden, aquí le esperamos. Sí, hay una colega que ha escrito, considero que sería muy bueno, asumo que realizar este taller para ayudarnos a estandarizar los procedimientos estándar de acuerdo al tipo de establecimiento farmacéutico del que se trate. Creo que yo también pienso que sería muy bueno, así como usted lo dijo, licenciada Lorena, vea, sería una muy buena oportunidad. Hay otro comentario, dice, ¿podría mencionar los procedimientos mínimos que debe de tener una droguería que solo distribuye y que no es un titular, por favor? ¿Verdad? Ok, permítanme. Bien, en una de las clases anteriores hablábamos del archivo maestro de farmacovigilancia, ¿verdad? Entonces hablábamos de los diferentes tipos de procedimientos o rubros de procedimientos que se pueden considerar. Entonces, hablábamos de los procedimientos relacionados a la gestión del recurso humano, a la gestión de los datos, a la gestión de la información de seguridad entrante, gestión de la información de seguridad saliente, la comunicación y documentación interna, la comunicación y documentación externa y los de inspección. En el caso de una droguería, si bien no va a ser, digamos, un laboratorio fabricante, sino que un intermediario entre el laboratorio fabricante y los usuarios finales, llámese farmacia, llámese hospitales, etcétera, almacenes, etcétera, es importante considerar que siempre voy a tener recurso humano que tener capacitado. Por lo tanto, tienen que existir procedimientos relacionados a la capacitación del recurso humano, a la captura de datos de potenciales notificaciones que me lleguen, ¿verdad? Porque puede ser que me lleguen directamente a mí como droguería, como distribuidor, ¿verdad? Y tengo que tener la capacidad de tener a mi personal entrenado para poder recibir una notificación de reacción adversa. En cuanto a la gestión de los datos, pues probablemente lo que yo voy a tener que hacer en este caso es tener un procedimiento de cómo darle resguardo, tal vez, a las notificaciones y no necesariamente procesarlas, porque no soy yo directamente el laboratorio fabricante, pero sí poder generar un resguardo y luego poder hacer una remisión al titular, ¿verdad? Al fabricante. Entonces, en ese sentido, podría trabajarse un procedimiento relacionado al resguardo y luego al traslado de la información al titular. En cuanto a la información de seguridad entrante y saliente, probablemente no vaya a tener un procedimiento directamente porque no voy a procesar ahí la información.
sino que la voy a remitir y entonces en ese aspecto ahí se cierra mi ciclo de datos, ¿verdad? Porque no los voy a estar procesando dentro de mi droguería o de mi distribuidora. Entonces no vamos a tener necesidad de llegar a este punto. Luego, con la comunicación y documentación interna, pues esos son bien importantes porque es necesario tener los procedimientos que me comuniquen con las diferentes áreas de mi droguería. Puede ser que tenga un pequeño departamento de recepción de quejas, quejas y reclamos, ¿verdad? Y que a través de ese canal pueda recibir alguna notificación. Entonces es importante que exista un procedimiento de comunicación entre áreas. Igual de manera externa, porque puede ser que yo le traslade directamente alguna información a la agencia reguladora o si soy distribuidor de un producto que no es fabricado en el país, sino que únicamente, digamos, soy un distribuidor exclusivo, pero voy a tener necesidad en algún momento de que se presente un problema de seguridad por alguna falla de calidad, por ejemplo, en un hospital, tener debidamente cómo voy a hacer, por ejemplo, el proceso para que contener una crisis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es necesario tener bien identificado un procedimiento de documentación interna y una de comunicación y documentación externa. Y pues en el caso de El Salvador, porque no puedo hablar, no conozco con profundidad la regulación en Guatemala, he de ser humilde en aceptar eso. El proceso de inspección, al menos en El Salvador, sí tenemos potestad para poder hacer inspecciones sin previo aviso a droguerías, a farmacias, a hospitales estatales o privados y, pues, por supuesto, a los laboratorios fabricantes. Entonces, es necesario tener un procedimiento de autoinspección para verificar si estoy cumpliendo con las normativas mínimas necesarias de almacenamiento, de controles de temperatura, de controles de humedad relativa, de luz, que los medicamentos no se degraden, etcétera, etcétera. Entonces, y pues que se cumplan el resto de procedimientos del A al F que correspondan, ¿verdad? Entonces, considero que son lo mínimo necesario que podría contener como procedimiento genérico, ¿verdad? Una droguería o distribuidora. No sé si le logro concretar la consulta a la colega. Sí, doctor, tenemos otra consulta de la licenciada Sandra César. En el caso de una empresa que ya ha presentado varios IPS a la autoridad del mismo producto, la información farmacológica se describe nuevamente en cada IPS. Yo siento que eso depende de la estructura que se tenga definida, ¿verdad? Nosotros, cuando hablo de la estructura de un formato, nosotros en el formato dejamos la libertad de que la información se presente, aunque es una información bastante estática, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pienso yo que se podría dejar a discreción de que se pudiese colocar que la información ya fue presentada en versiones anteriores y que no ha sufrido modificación alguna y no habría ningún problema. Nosotros lo podríamos aceptar en el caso de El Salvador. No sé si es demasiado cuadrado, por ejemplo, la presentación que se solicita en Guatemala como para no permitir esa flexibilidad, ¿verdad? Pero por lo general se presenta la información y nosotros al menos ya nos ha sucedido, vea, porque tengo que aceptarlo, ya nos ha sucedido que en más de un IPS nos han colocado que la información está contenida en otros documentos y que no ha sufrido algún cambio, entonces se omite. Así que no le veo un problema a esa parte, puntualmente, ojo, ¿verdad? Hola, soy yo, Edwin, nuevamente. Quería agregar en relación a lo que estaba diciendo Francisco ahora, en relación a lo de estar siempre alineados con los procedimientos.
Siempre es importante que nos fijemos en la regulación propiamente del país, ver que realmente lo que tengamos ahí estemos cumpliendo. En caso de que por alguna razón algo no se puede dar o por X razón, pues es importante acercarse a la autoridad y tratar de negociar, ¿verdad? Las cosas. Yo creo que aquí es importante verificar, siempre tratar de cumplir. Y en relación también a las inspecciones, pues he tenido la experiencia con la autoridad y realmente créame, como lo dice Francisco, es sin previo aviso, o sea, se pueden arrimar y ver que realmente estén cumpliendo con con todos los puntos establecidos de las normas. Entonces, un poquitito para agregar ahí y que estemos siempre buscando que todo cumpla dentro de lo que son las regulaciones. Gracias, Eddie. Muy amable. Doctor, aquí hay otra consulta que dice, ¿podría hablar sobre los ensayos clínicos que deben de llevar los IPS? Y dice, farmacovigilancia debe de evaluar los ensayos clínicos. Piense que, muy buena pregunta. Por ejemplo, cuando hablamos de los ensayos clínicos, generalmente hacemos referencia al producto innovador, ¿verdad? A un producto biológico, biotecnológico que es innovador, ¿verdad? Y que está desarrollando una serie de ensayos clínicos. Entonces cuando hablamos de estos ensayos clínicos, son propiamente los que está desarrollando el laboratorio fabricante. Ahora, en el caso de El Salvador, para esta evaluación, nosotros, como tenemos el Centro de Farmacovigilancia alojado dentro de la Dirección Nacional de Medicamentos, la Dirección Nacional de Medicamentos en un inicio contaba con una persona que era especialista en evaluar ensayos clínicos. Entonces, esta persona siempre es la que le daba soporte a farmacovigilancia para poder abordar este tema, ¿verdad? Y poder tener una mejor interpretación. Pero luego la unidad de registro sanitario se convirtió en una división de registro sanitario y más colegas se fueron formando en este tema. Entonces ya se cuenta con un equipo bastante, pues, multidisciplinario que nos da soporte en este tema y nos apoya, porque en ellos es donde reposa, en este caso, la expertise. Nosotros, dentro del centro, no contamos con alguien que esté dedicado exclusivamente a revisar ensayos clínicos, pero sí se pide el soporte a Dirección Nacional de Medicamentos. Ahora bien, cuando hay alguna discrepancia en cuanto a la información, cuando me refiero a discrepancia, me refiero a que hayan diferentes opiniones entre el personal del centro y el personal que nos apoya del área de ensayo clínico, ¿verdad? En cuanto a la información de seguridad, pues se hace un comité, ¿verdad? En donde se trata de evaluar la información al mayor nivel posible para poder tomar un recomendable en cuanto a los datos que se están presentando, ¿verdad? No suele ocurrir con mucha frecuencia, pero en algún momento esto ha surgido. Pero no es una responsabilidad directa del Centro Nacional, ¿verdad? Pero sí es algo que se hace de manera compartida, he de decirlo. Gracias, doctor. Sí, perdón, hay otro comentario. Dice, con respecto a impurezas, ¿cómo se aborda este tema en farmacovigilancia? Como por ejemplo con las nitrosaminas para los sartanes. Vaya, en cuanto a impurezas, como ya se trata, aquí es importante aclarar. Cuando se trata de un problema de calidad, directamente un problema de calidad, lo ve en el caso de El Salvador, no lo ve farmacovigilancia, lo ve el área de inspección y fiscalización de manera coordinada con el laboratorio de control de calidad del ente regulador en coordinación con la unidad de registro sanitario. Y si el problema de calidad
involucra un problema de seguridad, ahí sí piden la intervención de farmacovigilancia. Pero si directamente es un problema de calidad que ha sido detectado y que ha sido debidamente informado, notificado por el regulado, que en este caso es el laboratorio fabricante, entonces ya es otra intervención que sale de farmacovigilancia. Ahora, en el caso de las nitrosaminas se trataba de un problema de calidad que potencialmente podría llegar a haber generado un problema de seguridad. Entonces, en algún momento sí hubo alguna intervención en cuanto a los aspectos de seguridad, pero no más allá de lo que declaraba EMA o FDA, ¿verdad? Entonces, simplemente quedó ya en manos de los que ven el aspecto de calidad meramente. Así es de que, pues, esa fue la manera en cómo se abordó, ¿verdad? Yo cuando hablo de este tema siempre digo, y soy muy sincero y humilde en aceptarlo, yo creo que como país aprendimos mucho porque yo considero al menos que pudo haberse abordado como país mucho mejor, ¿verdad? Pero pues todo esto es un aprendizaje y ya cuando ocurrió con ranitidina, no se abordó de la misma manera en que se abordó el tema de sartanes, ¿verdad? Me refiero al impacto negativo que pudo haber tenido en la población. Ya se abordó con más sabiduría, con más experiencia, obviamente, ¿verdad? Después de lo que se vivió con el tema de sartanes, porque, o sea, ese tema creó una convulsión mundial, creo yo, en donde todos los sectores nos vimos involucrados y nos vimos afectados en alguna medida. Entonces yo creo que fue necesario establecer nuevos procedimientos, no solo para los entes reguladores, sino que para la misma industria, para la misma, ¿cómo se llama? Para los libros de referencia, inclusive para poder abordar nuevas metodologías analíticas, etcétera. O sea, es algo que nos dejó mucho aprendizaje y que a nosotros al menos nos enseñó que el problema de calidad se debe de abordar como calidad y si el problema de seguridad es potencial que puede ocurrir, pues hacer el respectivo recomendable, pero no entrar ya en el detalle como un propio problema de seguridad, ¿verdad? Entonces, la intervención de farmacovigilancia, a mi criterio, ahí se ve un poquito más reducida. Creo yo que farmacovigilancia de la industria sí tiene un rol un poco más fundamental en este aspecto, pero farmacovigilancia desde el punto de vista regulatorio queda un poquito relegado cuando son problemas de calidad y que no genera problemas de seguridad. No sé si contesto la consulta, colega. Licenciada Martínez. Sí, muchas gracias, doctor Bosco, por las respuestas. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá Luis Enrique Medrano consulta, ¿cuáles son las principales fuentes de información respecto a las RAM de los medicamentos? Si la consulta es ¿a dónde puedo encontrar información estandarizada? Bueno, hay diferentes bases de datos, ¿verdad? Está Micromedics, está Drug Bank, está... yo recomiendo también el EMC, el Compendio Electrónico de Medicamentos, ¿verdad? De Reino Unido. Son bases de datos bastante robustas que tienen bastante soporte y que la información constantemente se va mejorando, ¿verdad? Considero que son fuentes bastante confiables para buscar información. Incluso en este compendio electrónico de medicamentos, EMC, hasta se pone información de manejo de riesgo para algunos productos. Bastante interesante la manera en cómo se aborda en ese sitio web toda la información de seguridad del medicamento. Muy, muy bueno. Y pues por supuesto, la información de primera mano a la que yo tendría que abocarme, ¿verdad?
Vigilize, VG Access y por supuesto mi propia base de datos, ¿no? Entonces, considero que esas son algunas de las fuentes que se podrían citar. Hay muchísimas más, pero al menos dentro de las más utilizadas, creería que esas son las de más fácil y acceso gratuito. VG Access, Micromedex es pagada. DrugBank tiene una versión gratuita y otra pagada que es un poco más profunda, para evaluaciones más profundas. EMC es gratuita. Y esas, ¿verdad? ¿Qué recomendaría yo? Y que son de información bastante fidedigna. Gracias, doctor Bosco. También disponemos a la orden en el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, a donde ustedes pueden consultar si tienen dudas, si necesitan apoyo para realizar sus documentos. No sé si hay alguna otra pregunta. Quizás, si me permite, Lick, solo aprovechando los últimos minutos, quería mostrarle algo aquí a los colegas. No sé si se ve la página del EMC. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Vale, por ejemplo, acá yo puedo buscar por medicamento de la A a la Z o por sustancia activa. Entonces, si se fijan, hay bastantes aspectos que consultar. Por ejemplo, acá me habla de medicamentos nuevos, actualizaciones de medicamentos y medicamentos retirados. Si ya voy a buscar, por ejemplo, un ingrediente activo en particular, por ejemplo, voy a tomar aquí abacavir. Si se fijan, hay un ordenamiento por ingrediente activo, pero cuando entro al ingrediente activo me lo ordena alfabéticamente por productos. Bien interesante. Entonces, acá me incluye el resumen de características del producto, ¿verdad? Que los países que tienen armonizado con STD su registro sanitario, pues el producto final de todo este STD se viene resumiendo en un resumen de características del producto. Entonces, es lo que le conocemos nosotros como ficha técnica, ¿verdad? Y pues eso también sería toda una ponencia que tendríamos que hablar de eso, ¿verdad? Pero tiene el nombre del medicamento, la composición cual y cuantitativa, la forma farmacéutica, y aquí vamos viendo cada uno de los componentes que tiene este resumen de características del producto. Si se fijan, tiene un componente bastante fuerte de seguridad y un componente farmacológico, ¿verdad? Me habla de las indicaciones terapéuticas, de la posología, contraindicación, precauciones especiales, interacciones con otros medicamentos y con otras formas de interacción, problemas con la fertilidad, efectos adversos, efectos indeseados, sobredosis, propiedades farmacológicas, farmacodinámicas, farmacocinéticas, datos de seguridad preclínico, ¿verdad? Listas de excipientes, incompatibilidades, tiempo de vida en estantería, precauciones especiales para el almacenamiento, etcétera, etcétera. O sea, el resumen de características del producto es uno de los documentos más importantes a consultar, ¿verdad? Están los prospectos de literatura para el paciente, ¿verdad? Que es otro componente, aquí se descarga, y los materiales para el riesgo. En este caso, habla de material educativo y una carta para alerta al paciente. Este material educativo, este material, carta para el paciente, son
algunas de las medidas de minimización de riesgo que se proponen en el plan de gestión de riesgo, pero que aquí ya se ven consolidadas, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante consultar estas bases de datos, porque aquí nosotros vamos viendo cómo es que se va operativizando y cómo es que van concluyendo estos diferentes documentos, esos diferentes procesos que va generando la industria y que nos sirven a todos grandemente, ¿verdad? Entonces, quería aprovechar ese último momento para presentarles cómo se observaba ese tema. Bien. Hoy sí, los dejo en paz. No, muchísimas gracias, doctor. ¿Algún colega quería hacer algún comentario? Que hoy que se envió micrófono, ¿no? Bien, pues yo quiero agradecerle al doctor Bosco por estar siempre dispuesto a apoyarnos en estas capacitaciones, ¿verdad? Y que nosotros pues tengamos una mejor formación en este tema tan importante que es farmacovigilancia. Y pues invitarlo, ¿verdad? Ya que usted tuvo a bien junto con los otros colegas, el doctor Zúñiga y la doctora Tati, de decirnos que nos pueden apoyar en este taller, pues lo vamos a coordinar para la próxima reunión, que estaremos enviándoles información de cuándo se va a realizar. Y pues a mí no me queda más que agradecerles siempre pues su disposición para estar siempre acá con nosotros, ponerles a la orden nuevamente nuestros Segimed, ¿verdad? Que ustedes nos pueden contactar a segimed@gmail.com si necesitan alguna consulta. Está el Facebook, que es Segimed Guatemala. Y les quiero comentar, así como les he dicho en otras oportunidades, que estamos trabajando en línea. Entonces, ustedes pueden hacer sus consultas a los diferentes correos que ustedes tienen, y si tienen, pues, nuestros teléfonos, nos pueden contactar a través de ellos o a través del correo. Bien, doctor, pues quiero invitar a la licenciada Lucrecia de Jase, nuestra directora de escuela, para que haga entrega de este diploma y para que dé las palabras de cierre. Solo antes de que se me pase, por favor, hay un link que está para que ustedes realicen la evaluación de nuestras actividades, ¿verdad? Y que nosotros podamos estar registrando para lo que es el proceso de acreditación en el que estamos. Licenciada Luqui. Gracias, Lorena. Buenas noches a todos. La verdad es un gusto que nos reciban nuevamente en sus hogares un día sábado, ya tarde-noche, con estas capacitaciones. Agradezco especialmente al doctor Francisco Bosco, quien muy amablemente ha compartido parte de su tiempo para poder estar presente y trasladar sus conocimientos. De igual manera a todas las personas que hoy tuvieron a bien pues manifestar su interés de colaborar con la Escuela de Química Farmacéutica, en este caso con Segimed, para poder impartir estos talleres. Recordemos que estas actividades que promueve la academia en beneficio de los profesionales son de una forma gratuita y colaborativa. Entonces agradecemos a todas las personas que se están sumando. Por favor, comunicarse con la LIC Lorena y vamos enriqueciendo este diplomado de farmacovigilancia, que en un futuro muy cercano, esperemos, pues ya podamos tener un programa formal a través de la escuela de posgrado de nuestra facultad, ya sea con una maestría, con un diplomado, porque si vemos la necesidad de que tenemos que ir fomentando o incursionando, mejor dicho, en los temas de farmacovigilancia. Realmente nuestro país está iniciando en esta etapa y es necesario la capacitación a todo nivel, ¿verdad? Entonces, no solo desde estudiantes, en el caso que estamos haciendo en la escuela, también para profesionales. Vimos ahí comentarios que este enfoque también debe ser multidisciplinario. Tati nos ha apoyado desde hace 2 años. Estuvimos el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, Asofarwa, la Escuela de Química Farmacéutica, invitando a profesionales que trabajaban en el Ministerio de Salud, en el ICS, pero lamentablemente, pues, al final no le dieron permiso a tantos profesionales en el Ministerio de Salud. Sin embargo, obtuvimos muy buenos beneficios y estas alianzas colaborativas hay que volverlas a retomar y fortalecer estas actividades de educación, aprendizaje para el beneficio de los profesionales que al final
su trabajo va a ser en beneficio de nuestra población, de la salud sobre todo de nuestros guatemaltecos. Así que agradecemos especialmente al doctor Francisco Bosco. Voy a leer su diploma que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Escuela de Química Farmacéutica, el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, CEGIMED, otorga el presente reconocimiento a nuestro distinguido colega, amigo, y ahora pues ya es un profesor invitado, ya al igual que a Tatiana, pues ya les daremos el título de chapines, ¿verdad? Y agradecemos mucho su colaboración, doctor Francisco Bosco Cortés Morales, por una vez más su excelente participación como ponente en la videoconferencia Taller Informes Periódicos de Seguridad, parte 2, sexta actividad del Diplomado Farmacovigilancia en la Industria Farmacéutica del Programa de Actualización Profesional, coordinado por nuestro Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, dado en la Ciudad de Guatemala el 29 de agosto del 2020. Lo firma la maestra Lorena Serna, quien es la jefa de CEGIMED, y su servidora Lucrecia de Hace, la directora de Escuela de Química Farmacéutica, y agradezco nuevamente el liderazgo que ha tenido Lorena en estas actividades para llevar esta capacitación a nuestros egresados, a los profesionales en general, y a los asistentes que están pendientes siempre de nuestras conferencias, su participación, que es en día no hábil, el día sábado, donde tendríamos que compartir con la familia. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches y muchas gracias.